Vamos hoy a hablar de Tácito, en concreto de la vida de Julio Agrícola, ¿no? Es una de sus obras menores, pero muy interesante, fácil de leer y bastante curiosa, porque Julio Agrícola es su suegro de Tácito. Él se casa con su única hija. Y cuando Julio Agrícola muere, él le dedica este texto, que es una mezcla entre laudatorio, un texto típico en el mundo romano, de escribir sobre los fallecidos. En este caso es alguien de su propia familia. Pero es que además Julio Agrícola es un personaje muy importante en la historia de Britania. Julio Agrícola completa la conquista de la isla, comprueba que es una isla, porque le da la vuelta, y asienta el poder romano en Britania. Britania había sido, en tiempos de Nerón, había sido un lugar bastante conflictivo. Recordamos que Julio César en principio gana algunas batallas, pero no consolida el dominio romano, vuelve al continente. Es posteriormente, en tiempos de Claudio, cuando se realiza ya una conquista seria de la isla, ¿no? Entonces por ahí van pasando una serie de gobernadores que con más o menos latino van estableciendo acuerdos con las tribus locales y van haciendo crecer el poder de Roma. Si hay un gobernador importante en los momentos estos, previo a Agrícola, es Suetonio Paulino. Suetonio Paulino enfrenta una serie de retos, enfrenta una rebelión en toda regla, ¿no?, por la que todavía es recordada la reina Boudica, y derrota a ese ejército. Julio Agrícola llega después de todo esto, y su principal labor, él está bastantes años, pasa prácticamente toda la dinastía Flavia, la pasa como gobernador de Britania. Es en última instancia el tercer emperador, Domiciano, el que lo hace volver de Britania. Pero entre tanto él ha consolidado el poder, ha llegado hasta el norte, incluso hasta las islas que hay en el norte de Inglaterra, como decía antes, la ha circunvalado, y logra establecer una serie de acuerdos que permiten estabilizar el dominio romano y consolidarlo de una forma absoluta. Entonces, lo que hace Tácito es escribir esta pequeña obra. Tengo una edición de la editorial Acal que incluye otros dos textos. O sea, la idea no es un libro demasiado espeso, puesto que aquí contiene estos tres: la vida de Julio Agrícola, Germania, que es un tratado etnográfico muy interesante, también lo traeremos otro día, sobre los pueblos que viven en esa zona, más allá del Rin, y el diálogo de los oradores, que es un libro distinto y que engloba una serie de dudas en cuanto a autoría. Es muy típico, ¿no?, cuando empieza. Os voy a leer algunas curiosidades del libro, con la idea de que pueda interesaros y realmente merece la pena leerlo. Pero hay una cosa que ellos consideran muy importante, que es transmitir lo que hacen, ¿no? Cuando digo ellos, me refiero a los romanos, ¿no? Pero dice: la antigua costumbre de transmitir a las generaciones venideras las hazañas y el conjunto de valores de los hombres esclarecidos, ni siquiera en nuestros días esta generación, tampoco cuidadosa de lo suyo, la ha olvidado cada vez que una manifestación de virtud grande y notable logró vencer y superar un vicio común a las pequeñas y grandes sociedades: el desconocimiento del recto proceder y la envidia. Así es como empieza este texto, en el que relata, en principio, un poco su biografía, pero después ya desarrolla lo que es
su vida a lo largo de una serie de eventos que van cubriendo lo que es el cursus honorum y que después se centra en lo que son los logros que Agrícola consigue en la conquista con el asentamiento de Britania. De hecho, es conquista también porque él, como decía, llega hasta los caledonios, ¿no? Hasta lo que los romanos llaman pictos, y llega hasta las Islas Órcadas, en fin, recorre todo el país, desembarca probablemente en Ibernia, entonces Irlanda ahora, pero entonces era una gran desconocida en la que Roma nunca tiene más interés, pero recorre y ejerce el dominio de Roma sobre toda la isla. Incluye alguna descripción de batallas, ¿no? Durante su periodo en Britania. El ejército de los britanos se hallaba colocado sobre una altura para infundir terror con su presencia, de suerte que la primera línea se encontraba en el llano y las restantes escalonadas a lo largo de la pendiente, como formando una torre. La parte central de la llanura la ocupaban los estrépitos y las carreras con las que combatían en carros. Entonces, Agrícola, como temía, dada la superioridad numérica del enemigo, verse atacado a la vez por el frente y por los flancos, hizo alargar las filas a una costa de extender el ejército demasiado. Y aunque muchos aconsejaban que se hiciera venir a las legiones, él, más confiado si cabe y resoluto ante las dificultades, dejó marchar a su caballo y se situó como un infante más delante de las enseñas de los auxiliares. Es decir, está describiendo a su suegro, está exaltándolo, ¿no? Y fijaos cómo describe el inicio de la batalla. Él está en la parte baja, los britanos están en la parte alta, están haciendo mucho ruido para demostrar fuerza y asustar, ¿no? al enemigo, y cómo, a pesar de lo que le dicen sus generales o sus ayudantes, él no tiene problema, hace marchar a su caballo y se pone delante de su ejército dispuesto como dice aquí, a luchar como un infante más. Esto es, bueno, pequeños retazos de lo que es la vida de Julio Agrícola, de este autor tan importante para nosotros, que es Tácito, ¿no? Aunque no sabemos muy bien si se llama Publio Cornelio Tácito, ese es el nombre que normalmente se le asigna. No se sabe muy bien el año en que nació, no se saben muchos datos de él, pero sí se conserva una parte importante, no toda, pero una parte importante de sus obras mayores. Esta de Julio Agrícola sería una de las consideradas obras menores, pero él escribe lo que se llaman los anales y las historias, que son realmente los textos más importantes de Publio Cornelio Tácito, ¿no? A mí me resulta particularmente interesante la de Julio Agrícola por la trascendencia del personaje del que habla, aparte de que lo hace en términos muy positivos, evidentemente, su suegro, pero nos permite conocer una serie de datos de Britania que pocos autores dan, ¿no? La tendencia que tiene a explicarnos cómo eran las tribus, cómo funcionaba el mundo al que ellos iban. Al fin y al cabo estamos hablando de que Roma ya está en la historia, pero va a enfrentarse a la prehistoria, ¿no? A la edad del hierro, tanto en la Galia como en Hispania, como en Britania y por supuesto en Germania. Entonces la etnografía, es decir, las explicaciones que él da con más o menos suerte, más o menos acertado, sobre los orígenes y el desarrollo de determinados tribus, grupos en las zonas y áreas que considera, en este caso estamos hablando de Britania, aunque el más central Germania, pero esos son datos que no nos vienen de ningún otro autor y nos permite
centrar muchas de las cuestiones que de otra forma no tendríamos ningún dato. De hecho, se dice que Germania, la Germania de Tácito, da un poco pie a lo que es Alemania, ¿no? A lo que es la idea del pueblo alemán sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, es una aportación más de este importante, como decía, autor. Centrándonos en Britania, pues también nos da las claves de determinadas tribus, grupos que se mueven por diferentes áreas. Él plantea la duda es muy típico eso en el mundo romano, el plantearse de dónde vienen, de dónde viene esta gente. ¿Son de aquí? ¿Son del lugar que estamos visitando? En este caso, si hablamos de Britania, ¿son de Britania o han venido de fuera? Entonces, él observando la tipología de la gente, son altos, bajos, rubios, morenos. De hecho, aquí lo hace también, plantea, bueno, pues hay personas que son autóctonas, hay otras que han venido de Hispania, por su tez más oscura, por su pelo negro y tal. Hay otros que parece que han venido de la Galia, y él va intentando determinar posibles orígenes de la gente que vive en el lugar. Entonces, él habla de la presencia de iberos, evidentemente hay celtas, es un centro celta muy importante. Todo eso son personas tribus, grupos que han emigrado, se han situado en ese área para vivir de una manera. Pero bueno, eso es Europa en general, ¿no? Cuando decimos Francia, actualmente hablamos de los celtas que había en su momento, evidentemente no. Hablamos de los francos, que es una de las tribus que emigrando del este pues ocupó un determinado territorio y prosperó en esa zona. Y lo mismo pasa con toda Europa, los suevos en Galicia u otros grupos que se establecen en el norte de Italia o en el norte de Hispania, en fin. Es interesante porque ellos lo están viendo en un momento completamente distinto al nuestro. Nosotros lo vemos ya con la perspectiva de todos esos años, pero el conocimiento o desconocimiento a veces que ellos tienen es lo que nos trasladan y lo que nos permite saber un poco cómo estaban las cosas en el momento en que ellos hacen esa foto fija, ¿no? del territorio que tratan de conquistar. Pero, insisto, hay que pensar que estamos hablando de un pueblo que conquista a una serie de pueblos que están en la Edad del Hierro, ¿no? Están en un proceso de desarrollo histórico anterior al que Roma ya sustenta. Y eso lo hace particularmente importante e interesante a la hora de utilizar la información que viene. Evidentemente, como en todas las fuentes, aunque sean primarias, pues hay que ser prudente a la hora de... Pero en cualquier caso, como lectura, es fácil, rápida, porque no es un libro muy gordo y sorprendente en muchos casos porque explica muchas cosas acerca de lo que es, en este caso, Britania, que es el tema que sobre todo Tácito hace hincapié, puesto que ahí es donde su obra permanece 8 o 10 años como gobernador. Y si os interesa, pues yo aconsejo que os lo leáis el libro. Nos vemos.